Dios les bendiga, buenos días. Espero que todos estén bien. Hoy es jueves, casi finales de agosto, ya prontito, y estamos más que contentos de la bendición que tenemos en el Señor y que en todo momento Él está a nuestro lado y nos da una nueva esperanza y un nuevo motivo a diario de vivir. Grandes son las misericordias del Señor y estamos regocijados y contentos porque sabemos que Él tiene nuestra vida en su control. Voy a hablarle unos minutos sobre el tema de la crisis, cómo afrontar la crisis personal. Y quizás usted dice, bueno, todos nosotros pasamos por crisis y es una realidad. Algunas personas la afrontan correctamente, otras personas no necesariamente, porque no tienen las herramientas o no se dan a la tarea de desear salir efectivamente de cada una de las crisis que tiene. Es interesante que cada cual identifica o le da significado a la palabra crisis de manera diferente. Por ahí hay un dicho que dicen que a veces uno se ahoga en un vaso de agua y es la realidad, porque pueden haber cosas que quizás usted está afrontando o confrontando en su vida, y si me las comenta a mí, yo digo, eso no es gran cosa, yo lo haría de esta manera y ya hubiera salido. O al revés, quizás yo puedo estar enfrentando o confrontando una crisis en mi vida y usted mirarlo desde su óptica y decir, no es gran cosa, tú puedes salir de ahí. Lo que sí es importante reconocer es que cada uno de nosotros identifica y trabaja con su crisis de manera diferente. Y por eso pues hay que respetar a los demás y por eso hay que ponerse en el zapato de los otros, que aunque yo no lo esté pasando, si mi prójimo, mi hermano o mi hermana sí está pasando una dificultad o una crisis, yo extenderle la mano, no juzgarle, no pensar de que están siendo, ¿verdad?, inconstantes, inconscientes, sino más bien darme a la tarea de poder ayudarles. Le quiero leer un escrito sobre la crisis para que usted quizás se pueda ver a través de él, y luego le voy a dar 2 o 3 versículos de la Biblia para que usted lo ponga en perspectiva en esta mañana para su vida y pueda aprender cómo afrontar su crisis personal. Dice así: Norma, y obviamente puede poner cualquier nombre ahí, pero el escrito tenía ese nombre. Norma estaba sobre la cama, se cubría la cara con una gran almohada para ahogar los sollozos que le brotaban de lo profundo. A pesar de su esfuerzo, no podía controlar el llanto. Su vida era un desastre. 2 años de estudio de posgrado, trabajo, actividades extracurriculares, responsabilidades en la iglesia y la familia finalmente le habían hecho llegar al límite de lo que podía resistir. En el piso, al lado de su cama, estaba la evidencia de que era demasiado. Con solo 28 años de edad, ella pensaba que tenía el mundo a sus pies. Pero la mala calificación en la última página del trabajo de investigación le decía lo contrario. Norma debía hacer algo para desligarse de las presiones. Y lo traigo porque quizás muchos de ustedes o en algún momento yo hemos estado en ese momento que todas las presiones de la vida, la familia, el trabajo, la iglesia, nuestro ser interior nos presiona, nos causa confusión, nos causa confrontación y no sabemos cómo lidiar con nuestra vida y con nuestro entorno, y eso nos causa una crisis. Ahora, es importante que nosotros vivamos consciente de que sí hay crisis en la vida, pero que también hay soluciones para nuestra crisis. No solamente la solución de que Dios está a nuestro lado en todo tiempo para ayudarnos a trabajar las crisis, sino que también nosotros podemos hacer ejercicios, nosotros podemos tener herramientas prácticas por las cuales usar para poder minimizar el sentimiento de crisis y la presión que podemos sentir por dentro en algún momento de la vida, para que eso no nos desenfoque, para que no dejemos de ser efectivos y para que no nos cause y no nos lleve entonces a un sentimiento más profundo
que puede en muchas ocasiones aún llegar a la depresión. La crisis es inevitable, depende de cómo la trabajemos y qué perspectiva usemos para trabajar nuestra crisis, entonces seremos efectivos o estas crisis nos llevarán a la destrucción. Una de las cosas que considero que es importante para manejar nuestra crisis es manejar nuestro tiempo. Muchas veces nos sobrecargamos con tareas, con cosas que no nos pertenecen, mas sin embargo las cargamos, las tomamos como casi un bulto, una mochila, nos las ponemos encima y caminamos con ellas sabiendo que nos está llevando a un límite. Y es importante reconocer nuestros límites, poner parámetros en nuestra vida y ponerle parámetros a los demás. Dentro de eso también, de vez en cuando, es importante decir que no. Muchas veces nosotros, en especial las mujeres, pero también los hombres, se nos hace difícil decirle que no a los demás. No podemos hacer ciertas tareas, pero por no hacer sentir mal a la otra persona, terminamos enfocándonos en tomar más y más cargas, más y más responsabilidades, más y más trabajos, y cuando venimos a ver estamos por explotar, estamos en una crisis interna, personal, espiritual, emocional, y el resto del mundo vive como si nada y nosotros estamos pasando una dificultad en el interior. Es importante de vez en cuando decir no. ¿Sabes qué? No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque no deseo hacerlo. Es tan simple como decir no lo deseo hacer versus muchas veces uno o las personas mentir para decir que no. No hay necesidad, cada uno de nosotros es responsable de nuestra vida y está bien, es válido decir que no. Otro de los puntos es tomar responsabilidad de nosotros mismos. Nosotros somos los primeros en tener esa responsabilidad de cuidarnos. No pongamos esa presión o esa responsabilidad en los demás. Los demás quizás nos cuidan, nos respetan nuestros límites, pero si no lo hacen, los responsables de hacer eso somos nosotros. Si nosotros lo hacemos, entonces nuestra crisis va a ser menos porque vamos a tener control. Claro está, eso es aparte de que el que nos controla y el que nos dirige es Dios. Pero en la parte personal, nosotros somos responsables de cuidar, de velar, de nutrir, de proteger nuestra propia vida. Y otro punto que a veces pasamos por alto es que no hay necesidad de que nosotros rindamos 24/7. En todo tiempo no tenemos que estar activos y haciendo y caminando y diciendo. No, hay también el tiempo y debe haber un tiempo en el que nosotros nos echemos hacia atrás, nos sentemos, nos relajemos, hagamos las cosas que a nosotros nos hacen feliz, digamos lo que a nosotros nos hace feliz, tomemos tiempo para nosotros sin que otros nos impongan su deseo. El deseo de cada uno de nosotros es importante. Somos seres individuales, somos seres pensantes, somos seres que tenemos también la capacidad de saber hasta dónde llegamos y no hay razón por lo cual nosotros darle el poder a otras personas a empujarnos hacia esquinas o a empujarnos hacia cosas que nosotros no deseamos. Es importante reconocer que no tenemos que rendir todo el tiempo. Hay momentos que también podemos echarnos hacia atrás, descansar y estar tranquilos. Un segundo punto para poder manejar la crisis es disfrutar la vida. Y a veces yo me encuentro con personas que lo único que hacen es trabajar en su trabajo secular o solamente es trabajo de iglesia, que es bueno. Pero sabe que cuando ese trabajo está llevando a uno a un agotamiento espiritual, físico, emocional, no está siendo efectivo. Y no es la verdad que mientras más trabajemos en la obra del Señor o mientras más cosas hagamos para el Señor, más feliz Dios está con nosotros. Esa no es la realidad. Dios entiende nuestros parámetros, entiende nuestros límites y exige de nosotros que nosotros tengamos esos límites con nosotros. Quiere decir que hay que disfrutar la vida. Hay que mantenernos en balance, no podemos ser extremistas.
irnos por encima de nuestro límite, irnos por encima de nuestra capacidad para hacer feliz a los demás. Nosotros tenemos que hacernos felices primero y Dios va a tener plenitud y complacencia en nosotros cuando ejercemos esa capacidad de decidir correctamente para saciar nuestra propia vida. Busca el balance interno. Una vida que se enfoca en un solo extremo es una persona que va a estar siempre en crisis. Si siempre nos enfocamos en hacer y no descansar, en hacer y no comer bien, en hacer y no hacer ejercicio, en hacer, todas estas cosas nos van a llevar a extremos. Y toda la vida o todos los momentos en el que estemos viviendo en extremos, vamos a estar en crisis. No nos afanemos por el mañana y tendemos a hacer eso mucho. Ay, ¿qué va a pasar mañana? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y no es que uno no tenga un plan, porque como ser humano pues es bueno ser proactivo, pero no al punto que nos estamos enfermando, no al punto que el planear para mañana o el afanarse para mañana nos lleva entonces a no vivir el hoy. Tenemos que vivir hoy con gozo, con paz, confiando en el Señor, que Él siempre nos va a dar lo que necesitamos, Él siempre nos va a dar lo que es más productivo para nosotros y lo que nosotros vamos a usar para vivir una vida sin crisis o minimizar nuestra crisis, claro está. Ahora, te identificas con la historia de Norma, que ella pensaba que todas las cosas que estaban, fue la historia que leí al principio. Si no la pudieron escuchar, pues después regresan al video al principio y lo pueden escuchar. Norma tenía una crisis porque se había echado carga sobre carga y no había trabajado ninguna de ellas. Y para poder trabajar nuestras crisis, primeramente hay que identificar qué nos está llevando a la crisis. ¿Qué personas, qué cosas que se están diciendo están causando en nosotros un desbalance interno y nos están empujando a estar paralizados o a reaccionar? Y es importante mirar eso. ¿Estás atendiendo demasiados asuntos? Estas son las preguntas para que usted se haga hoy. ¿Está atendiendo demasiados asuntos, cosas que no son de usted, pero las está trabajando y las está escuchando y se está moviendo? ¿Está yendo por encima de su límite, de su capacidad, de su tiempo? ¿Está obviando lo que es su vida física saludable, su vida emocional saludable, su vida espiritual saludable, por saciar el capricho de los demás? A veces usted puede, o quizás usted piensa, wow, qué directa, pero es la realidad. Cuando venimos a ver, hay tanta gente frustrada porque hemos dado nuestro 100 y después a quien le hemos dado nuestro 100, después habla de nosotros, dice que nosotros no somos buenas amistades, buenos hermanos, buenos primos, tíos, hermanos, lo que sea. Y es importante entonces uno detenerse un momento y decir, espérate, ¿yo estoy trabajando para el otro o yo estoy trabajando para mí? ¿Yo estoy trabajando para Dios o yo estoy trabajando para mí y para mi prójimo? Y claro, dentro de todo hay el balance. Trabajamos para el Señor nos da tarea para trabajar con los demás. Y los demás entonces, a través de nuestros ejercicios con ellos, pues tienen un beneficio de nosotros y nosotros también. Pero no debemos dar más de lo que podemos dar porque nos vamos a enfermar, vamos a entrar en crisis y lo más probable que cuando eso suceda, nadie va a estar a su alrededor ni a mi alrededor. Reevalúa tu vida, mírate en el interior y mira qué cosas debes de tener, qué parámetros debes poner, qué cosas debes reforzar en tu vida para que la crisis minimice y tú puedas vivir una vida en plenitud y disfrutar tu vida a diario. ¿Qué puedes hacer para minimizar la crisis? Después que identificaste en qué áreas estás teniendo crisis, sea emocional, espiritual, mental o familiar, en la que sea, ahora busca cómo puedes minimizar ese sentimiento, qué cosas puedes cambiar, qué tarea puedes delegar en otros, que es otro de los temas que muchas veces
pasamos por alto. No queremos delegar en los demás trabajos y nos los queremos echar todos encima y nos enfermamos y nos da ataques al corazón y nos da ansiedad y nos da diabetes y nos da problemas de hipertensión. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos superhéroes y queremos hacerlo todo en todo tiempo y no le permitimos a los demás desarrollarse para también ellos ser buenos discípulos y buenos líderes. Y eso debemos buscarlo. Bueno, le leo en 3 porciones. Una de las cosas en las que podemos trabajar para minimizar nuestra crisis es contar nuestros días. Y eso está en el Salmos 90. Y el Salmos 90 a mí me encanta mucho porque da una perspectiva bien interesante sobre lo que es la vida y lo que es lo fácil que se va la vida y se nos escapa de la mano. Fue la oración de Moisés, que fue un varón de Dios que todos conocemos su historia. Pero el Salmo 90, verso 12, bueno, empiezo desde el 10, que lo decimos mucho cuando las personas cumplen años. Pero desde el 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo eso, que sea de 70, 80, 75, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice, esos años pasan así. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, ansiosa por manejar, por entrar a la universidad, por tener un trabajo fijo y ganar dinero y todas estas cosas. Ya tengo 43 años y sigo en la misma lucha y la misma batalla, manejando, trabajando, tratando de guardar y pagar aquí, ¿verdad? Y todo es un afán. Y al final del día, en el momento que Dios me llame a su presencia, ¿qué dejo? Solamente, como hablaba ayer, huellas que los demás puedan seguir, buenas huellas y pisadas en las cuales las personas puedan decir, ella conocía del Señor y amaba a Dios. Y es importante nosotros darnos cuenta que las crisis momentáneas o las crisis que toman mucho tiempo en nuestra vida nos van a llevar a internalizar lo que es la vida y el hecho de que sin Dios la vida va a ser bien difícil. Pero con Dios, como dice ahí, los años pasan y aunque hay fortalezas, hay molestia y hay trabajo dentro de todos los años de nuestra vida, pronto pasan y un día volamos. Pero luego dice, enséñanos, el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y siempre me ha llamado mucho ese verso que dice, enséñanos cómo debemos vivir, en qué debemos enfocarnos, a qué le debemos poner nuestra fuerza, nuestro enfoque, para que al final del día nosotros podamos vivir satisfechos diciendo, viví una vida tranquila, disfruté mi vida, hice lo mejor que pude, viví para el Señor, serví a Dios, serví a mi prójimo y ahora me complazco en que al contar mis días y al ver mi trayectoria desde que nací hasta que estoy ahora, soy anciano y puedo ver toda mi trayectoria, estoy feliz sabiendo que logré todo lo que pude haber logrado. Y dice, y que eso le traiga al corazón sabiduría, que nos traiga felicidad. Y para poder luchar en contra de la crisis es importante contar nuestros días, ver nuestra trayectoria y estar feliz dentro de ella. El segundo punto es vivir un día a la vez. Hay hasta un himno que habla sobre eso. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que vengo a pedir. Que me den las fuerzas para yo hacer lo que debo hacer. Y por ahí ya usted conoce, si conoce esos himnos medios viejitos, pues usted sabe la letra. Pero es algo que muchas veces se nos olvida y por eso tenemos tanta crisis. Porque queremos vivir todos los días en vez de el día de hoy. Y en Santiago capítulo 4, verso 14, dice, la segunda parte dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece
por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y por eso, como nosotros no sabemos cuándo es nuestro último día, es importante vivir un día a la vez, vivir cada día a capacidad, vivir cada día en agradecimiento, vivir cada día feliz, sabiendo que tenemos una esperanza de vida, y eso es que cuando esta neblina de cuerpo pase a estar ante la presencia del Señor, Él pueda decir: ven, buen siervo y fiel, y nosotros podamos decir: qué bueno que estoy ante la presencia del Señor. Y el tercer punto es vivir moderadamente. Para evitar muchas veces la crisis hay que vivir moderadamente. Y eso está en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Versos 7 al 9, y cuando lo leí me llamó la atención porque yo ni sabía que este verso, por lo menos no me había dado cuenta que este verso estaba ahí, o estos versos estaban ahí, o esa enseñanza. Y quiero compartirlas con ustedes rápidamente. Vivir moderadamente, en otras palabras, vivir en acorde con lo que tenemos. Y dice Proverbios capítulo 30 del verso 7 al 9. 2 cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Eso decía este escritor en el capítulo 30 de Proverbios. Estaba expresando: no me des ni pobreza ni me des riquezas. No, manténme del pan necesario. Y yo dije: wow, qué tremendo. Él le está diciendo: no me lleves a los extremos, que yo no tenga pobreza. Y luego ahora pues le digo el resto. Dice: no sea que me sacie y te niegue. Si me das muchas riquezas, me voy a saciar tanto y tanto que no te voy ya a necesitar y te voy a negar. Y dice: y diga, ¿quién es Jehová? Cuando tenemos mucho y creemos que nosotros lo hemos alcanzado, muchas veces entonces echamos a Dios a un lado pensando que fuimos nosotros. Y no recordamos que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Y luego dice: o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Los dos extremos, vivir moderadamente. Él dice aquí: no me des muchas riquezas para que entonces yo no me crea el muy y te olvide y te niegue. Pero tampoco me des tanta pobreza que por la necesidad yo tenga que hurtar, yo tenga que tomar lo que no es mío para saciarme. En otras palabras, solamente manténme del pan necesario. Y cuando nosotros internalizamos esa verdad bíblica de que Dios nos va a dar lo necesario, y que lo que no tenemos hoy es porque Dios considera que en este momento de la vida no lo necesitamos, o que considera que a través de la vida no lo vamos a necesitar. Y para poder salir de la crisis es importante internalizar que si vivimos moderadamente y le pedimos a Dios: no me des riquezas, tampoco pobreza, dame lo necesario para que yo pueda vivir, para que nunca te niegue y para que siempre viva agradecido. Y si hacemos estas 3 cosas, contar nuestros días, mirar nuestro panorama y ver las lecciones que hemos obtenido a través de los años y de todo lo que hemos aprendido. Si vivimos un día a la vez, sabiendo que Dios tiene el control y que lo que está de nuestra parte es vivir conforme a la voluntad de Dios y no excedernos, gozar del día de hoy, hacer todo lo que podamos para nuestro prójimo, servir a Dios de corazón, buscarle a diario, vivir un día a la vez y vivir plenamente, vamos a minimizar nuestra crisis. Y lo tercero es vivir moderadamente, en acorde con lo que tenemos, no ir por encima para que entonces no nos abrumen las deudas y los quehaceres y las presiones de los demás y de las cosas que nos exigen, ni tampoco por debajo para que dejemos a un lado nuestro potencial y no busquemos entonces el crecimiento, sino vivir en acorde con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado,
y a la medida perfecta de lo que tenemos dentro para bendecir nuestra vida y bendecir la vida de los demás. Y cuando hacemos eso, entonces vamos a poder vivir una vida bajando y confrontando y afrontando nuestra crisis diaria. Vamos a poder identificar cuál es la crisis, buscar herramientas que nos ayuden a través de la palabra del Señor o a través de prácticas que pueden bajarnos el nivel de ansiedad, de estrés, de todas las cosas que tenemos, y entonces vamos a poder vivir una vida efectiva, una vida en paz y una vida en el Señor. Eso es lo que le quería decir en el día de hoy sobre la crisis, cómo afrontar la crisis, y espero que usted entonces, como yo, cada vez que hago un video, claro está, yo miro, leo, busco, lo aplico a mí y después veo cómo puedo presentarlo para que usted se identifique y también haga una autoevaluación y podamos cada día crecer en el interior, crecer espiritualmente y ayudar también a nuestro prójimo. Gracias a todos los que han estado mirando. Saludos, un abrazo. Por ahí está Miriam, Risi, Dios te bendiga. Saludos, Arlene, Carmen, Dios te guarde. Está Alex Nava, Dios te bendiga, papá. Maribel Cancel, Dios te bendiga. Visiten la librería cristiana Isaías, la hermana, la pastora Maribel Cancel está ahí con los brazos abiertos para servirle. Librería cristiana Isaías está en DeBerry. Pasen por ahí, tiene muchas cosas muy bonitas, muchos libros y regalitos y diferentes cositas que usted, yo sé que le va a agradar. Quiere decir que no deje de pasar por la librería cristiana Isaías, y el 31 de agosto yo voy a estar ahí, si el Señor permite, presentando mi libro Sonríele a la Vida a través de la neblina. Voy a tener una charla y voy a poder conversar con las personas que se alleguen, y si quieren adquirir el libro ese día lo pueden adquirir y firmarse si así quieren. Quiere decir que no pase la oportunidad de estar ahí, compartir conmigo el 31 de agosto en la librería cristiana Isaías. Desde las 2 de la tarde voy a estar ahí. Quiere decir que les espero, no falten. Está la hermana Esther López, Dios te bendiga, Esther, qué bueno. Carmela Sánchez, hi, God bless you, Dios te bendiga. Suheil Camacho, Dios te bendiga, qué bueno. Y nada, no sé si hay alguna otra persona por ahí porque no la puedo ver, pero reciba un fuerte abrazo de mi parte. Que Dios les bendiga grandemente este jueves y que Dios cumpla el propósito que ha diseñado para su vida y para mi vida. Amén. Dios les bendiga. Buen día. Bye bye.